Bienvenidos, continuamos trabajando en álgebra con los conceptos básicos o previos antes de empezar a resolver ecuaciones o resolver multiplicaciones de polinomios que pueden ser un poco más complejas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una vez que ya conocemos lo que es un término algebraico, sabemos lo que es una expresión algebraica, se nos presenta las operaciones. Nosotros sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir con números naturales, con números enteros, con números racionales. Pero ahora vamos a aprender a sumar, restar, multiplicar más adelante, expresiones algebraicas. Es decir, combinaciones de números y letras que van a estar separadas por sumas y restas. Entonces, se pone un poquito más complicado. Pero la verdad es que no lo es tanto. Solamente debemos comprender a qué se refiere y usar nuestros conocimientos previos, es decir, saber cómo se suma y cómo se resta, por ejemplo, en los números naturales, enteros o racionales. Lo que vamos a hacer ahora es la adición y sustracción de expresiones algebraicas. Pero para ello necesitamos aprender primero a reducir términos semejantes. Pero, ¿qué es un término semejante? Un término semejante o los términos semejantes son aquellos que tienen el mismo factor literal, es decir, la misma combinación de letras con los mismos exponentes en cada letra. Por consiguiente, tienen el mismo grado. Lo único que varía o que puede variar, porque podrían ser iguales también, son los coeficientes numéricos. Por ejemplo, son términos semejantes a cuadrado, 2a cuadrado y 0,5 a cuadrado. El factor literal a elevado a 2 se repite en todos. Ese es mi término semejante. No son términos semejantes, por ejemplo, el a cuadrado b y el ab cuadrado. Tienen las mismas letras, los mismos exponentes de número, pero los exponentes no están en la misma letra, por lo tanto no son el mismo factor literal. De hecho, a cuadrado b es a por b. Ya b cuadrado es a por b por b. Es la mejor forma de que te des cuenta de que no son iguales. El menos a y el menos a cuadrado tampoco son términos semejantes, porque no tienen el mismo exponente, no van a tener el mismo grado, por lo tanto no cumplen con la condición. Una expresión algebraica solo se puede reducir a aquellos términos que son semejantes. No puedo reducir si no tengo términos semejantes. Ahora, ¿cómo se reduce? Para reducir términos semejantes, lo que hacemos es sumar o restar, dependiendo de los signos, los coeficientes numéricos que acompañan a ese término semejante. Por ejemplo, a más 2a más 3a, debo recordar que como lo hemos trabajado en videos anteriores y en actividades anteriores, cuando el coeficiente numérico no está escrito es un 1. Por lo tanto, mantengo la letra a y sumo 1 más 2 más 3. Por eso me da 6a. Y en vez de ser un trinomio, es decir, que tuviera tres términos, como se observa visualmente al ver el ejercicio inicial, la realidad es que nuestra expresión era un monomio, porque al reducir términos solo había un término semejante. Pero puede ocurrir que haya más de un término semejante. Cuando haya más de un término semejante, lo que hacemos es agrupar. Lo podemos hacer mental o lo podemos escribir. Por ejemplo, 2a más 3b menos 5a más 6b, agrupo los términos semejantes que tienen como factor literal el a. Y agrupo los términos semejantes que tienen como factor literal el b. Y resuelvo. 2 menos 5 me da menos 3a. Se mantiene el término semejante, es decir, el factor literal. 3b más 6b, 3 más 6 son 9. Y se mantiene la letra b, que era nuestro factor literal. Eso mismo es lo que vamos a realizar ahora en nuestros ejercicios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es resolver los
siguientes 19 ejercicios de reducción de términos semejantes. A medida que vamos aumentando en el número del ejercicio, se supone que tienen mayor grado de complejidad. Estos ejercicios son extraídos del libro de álgebra de la editorial Arrayán, pero también este mismo libro es el que es conocido como el libro de álgebra clásico de Jimena Carreño, que fue entregado en los diferentes establecimientos educacionales a los alumnos de primer año medio hasta el año 2019. 2020 y 2021 estos textos no se entregaron a los estudiantes. Pero si tenemos un hermano, un amigo o alguien que haya estado en primero medio el 2019, el 2018, el 2017, probablemente tenga el libro en su casa. Vamos a comenzar. Lo primero que debo recordar es que cuando no aparece ningún coeficiente numérico es un 1. Si no me acuerdo de eso, eso puede afectar mi ejercicio. Identifico. En este caso solo tengo un término semejante que tiene como factor literal la letra M. Copio la letra M sin hacerle nada porque eso es lo que voy a mantener. Y ahora voy a sumar o restar, dependiendo de los signos, mi coeficiente numérico. En este caso, 1 más 2 me da 3. Y terminamos. Eso es todo el ejercicio. Repitamos el proceso. Agregamos un 1 cuando no aparece el coeficiente numérico o lo recordamos mentalmente. No es necesario escribir el 1. Yo lo escribo para la explicación. Y resolvemos. Todos tienen como factor literal la letra A, así que se mantiene la letra A. Y resuelvo 1 más 2 más 9. 1 más 9 son 10, más 2 son 12. Nuevamente, pero aquí tenemos que tener cuidado por los signos. Cuando no está escrito es un 1. Signos iguales se suman, signos distintos se restan. La letra que debe aparecer tiene que ser un m elevado a 2, porque ese es mi factor literal que se repite. ¿Se dan cuenta que no importa qué tan difícil sea el factor literal? En la reducción de términos no me influye, porque simplemente lo voy a copiar. Lo que sí me afecta son sus coeficientes numéricos. En los ejercicios 1 y 2 estábamos trabajando con números naturales, por lo tanto no tuvimos mayor dificultad. Ahora empezaron a aparecer los números enteros, por lo tanto debo recordar cómo se suman los números enteros. Signos iguales se suman, signos distintos se restan. 2 menos 2 menos 7 son signos iguales, por lo tanto voy a sumar. 2 más 7 me da 9. Menos 9 porque ambos son negativos. Menos 9 más 1 son signos distintos. Signos distintos se restan. Por lo tanto, me va a dar 9 menos 1 son 8. Como el menos 9 es mayor, el 9 es mayor que el 1, me quedo con el signo que tiene 9, es decir, menos. Entonces sería menos 8. Ese tipo de cosas son las que tengo que tener mucho cuidado. Porque no es que no sepa reducir términos, es que tal vez se me olvidan las reglas de los números enteros. Entonces, tengo que ir tomando apunte o tener al lado algo que me vaya recordando cuáles eran esas reglas. Siguiente ejercicio, x cuadrado y cuadrado, x cuadrado y cuadrado, x cuadrado y cuadrado. Por lo tanto, mantengo mi factor literal que va a ser x cuadrado y cuadrado. Una vez que identifico mi factor literal y lo tengo listo, voy a trabajar con los números. Recordando lo mismo que dijimos antes, signos iguales se suman, signos distintos se restan. 6 más 1, porque aquí cuando no está escrito es un 1, me da 7. 7 menos 12 son signos distintos, menos 5. Menos 5, x cuadrado y cuadrado. Pero a veces nos va a ocurrir, como pasa del ejercicio 5 en adelante, que no tengo solo un factor literal, como en el ejercicio hasta el 4, que solo aparecía un factor, por lo tanto
literal que se repetía eran solo monomios. Ahora empiezan a aparecer más de uno, por lo tanto van a aparecer binomios o trinomios dependiendo del ejercicio. Aquí hay diferentes estrategias. En mi caso, yo a veces uso colores o uso símbolos, rayitas o alguna forma de poder diferenciar. Pero eso no es obligación. Puede ser que uno lo haga mental y no necesite marcar cuáles son los términos semejantes. En este caso, yo voy a seleccionar el 3A y el 9A. 3 más 9 son 12. 12A. Mantengo la letra A. Y con un color distinto voy a marcar el otro término semejante, que sería el menos 2B menos 9B, que sea menos 5B. En ese caso, digo menos 2 menos 5, signos iguales se suman y se mantiene el signo, por lo tanto va a ser negativo, y 2 más 5 son 7. En este caso, estamos hablando de un binomio, porque me quedaron dos términos al resolver. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nuevamente, seleccionamos nuestros factores literales que se repiten. En este caso yo estoy trabajando con el color verde para seleccionar el factor literal a cuadrado. Y resuelvo. 1 menos 3 menos 1. Entonces 1 menos 1 me da 0, entonces me va a quedar menos 3. Menos 3a elevado a 2. Ahora voy a marcar un color distinto, a ver si es necesario, pero... Y voy a marcar mi factor literal b cuadrado. Y voy a tener 1 menos 2 me da menos 1, más 1 me da 0. Me da 0b cuadrado. Pero como es 0, no es necesario que la anote, por lo tanto mi ejercicio es simplemente menos 3a cuadrado. El 0 algo desaparece ese término y ya no es necesario tener que anotar. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Recuerda que si necesitas observar con más calma, volver a revisar, puedes pausar el video o puedes volver atrás las veces que sea necesario. Continuamos. Lo que hacemos primero es seleccionar nuestros factores literales. Entonces yo voy a trabajar primero con este x cuadrado y z. Busco dónde hay otro x cuadrado y z. Y solo es ese. Y resuelvo. 1 más 7 serían 8. 8x cuadrado y z. Busco el siguiente factor literal. Y tengo un x y cuadrado z. Entonces, x y cuadrado z, y busco otro x y cuadrado z. Y tengo ese. Y resuelvo. 3, porque el signo me fijo adelante, más 8 sería 11. Más 11 x y cuadrado z. Y otro para buscar el siguiente término semejante, que sería, aquí vamos a hacer solo una línea, x y z cuadrado. X y z cuadrado. Y tengo menos 2, menos 9, signos iguales se suman, y se mantiene el signo, por lo tanto es menos 9 más 2 son 11. Menos 11 x y z elevado a 2. Y eso es todo. Terminamos. Es decir, que nuestro ejercicio 7 en realidad era un trinomio porque tiene 3 términos distintos. Resolvemos el siguiente ejercicio. Identificamos nuestros términos semejantes. Voy a comenzar en orden con el PQ. Entonces voy a marcar aquí PQ.
Y voy a buscar dónde tengo otro PQ. Y voy a resolver 2 más 7. Serían 9. PQ. Sigo con el siguiente término semejante. P. Tengo ahí P y busco dónde hay otra P. Tengo acá otra P. Uso el mismo color o el mismo símbolo para poder guiarme. Recuerden que no es obligación usar colores o símbolos, que en mi caso lo hago por la explicación y porque a mí personalmente me es más fácil. Entonces resuelvo 3 menos 13. Signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor valor absoluto. Entonces sería menos, porque el 13 es mayor que el 3. 13 menos 3 serían 10. 10 P. Nos vamos con el último término semejante, que en este caso yo voy a usar este sí, una vigor doble. Y tengo ahí los dos términos semejantes. Signos iguales se suman, por lo tanto el resultado va a ser, y se mantiene el signo, el resultado va a ser negativo. 12 más 15, 27. ¿27 qué? 27 Q. Y con eso terminamos nuestro ejercicio 8. ¿Se entiende? La idea es que ustedes vayan diseñando sus propias estrategias para poder resolver. En mi caso, yo uso colores o uso símbolos, pero cada uno va descubriendo cuál es la mejor forma de ir trabajando y ir resolviendo. Lo importante es que seamos ordenados. En mi caso, al usar colores o símbolos, después lo único que analizo es ver cuáles no marqué, porque los que ya están marcados ya están resueltos. Si por algún motivo me hubiera saltado un término semejante, cuando reviso los que me quedaron sin resolver, me hubiera dado cuenta que se me repite uno que yo ya tenía. Entonces lo que hago es sumar o restar ese valor al que yo ya tenía. Ahora, estos ejercicios son con pocos términos en los polinomios que estamos trabajando, pero podríamos tener una expresión algebraica de muchos términos y ahí podríamos confundirnos un poco. Entonces la estrategia siempre es ir buscando los términos semejantes uno a uno, irlos marcando. Por ejemplo, muchos de ustedes son muy buenos para usar destacadores, hay muchos colores de destacadores, o lápices de pasta, o lápices de colores. Entonces uno puede seleccionar un color para cada término semejante y de tal forma de ayudarnos. No es una obligación, pero es una muy buena práctica, sobre todo para todos los que tienen un predominio del estilo visual. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Voy a trabajar con 2x. Estoy marcando con verde y con una sola línea. Busco dónde más tengo 2x. Esos dos ya estarían listos. Pero en este caso, si yo observo, tengo 2x menos 2x. Eso me da 0. Por lo tanto, yo voy a trazar esta línea para decir que esos dos términos se eliminaron. Voy a ocupar otro color para el siguiente término semejante. En este caso va a ser el i. Busco todos los que tienen ese factor literal. Ahora que tengo claro todos los que tengo que reducir, voy a observar sus signos. Menos 6, menos 3, menos 5. Todos son signos negativos, por lo tanto, signos iguales se suman y el resultado es negativo. Ya sé que mi resultado es menos. Ahora resuelvo. 6 más 3 son 9. 9 más 5 son 14. Y recuerden que la X no la anotamos porque nos dio 0, la eliminamos. Resolvemos el siguiente ejercicio. Identifico mi término semejante. Voy a comenzar con el A. Marco todos los términos que tienen como factor literal A. Una vez que lo tengo listo, voy a resolver analizando sus signos. Entonces va a ser la letra A. 15 más 13 son 28. 28
menos 11 son 17. Ahora voy a seguir con el siguiente término semejante. La letra B. Y tengo tres términos que tienen como factor literal la letra B. Entonces me va a quedar una B. Analizo ahora los coeficientes numéricos. Menos 12, menos 4, menos 1. Son signos iguales, por lo tanto se van a sumar y el resultado va a ser negativo. 12 más 4 son 16, 16 más 1 son 17. Hasta aquí este ejercicio está correcto. Se nos empieza a complicar un poco porque ahora los factores literales, recuerden que no son el problema. El problema son en la reducción de términos los coeficientes numéricos. En este caso tenemos coeficientes numéricos fracciones. Entonces debemos recordar todo lo que tiene que ver con la suma y resta de fracciones. Vamos a comenzar. En este caso solo hay un factor literal que es la letra A. Entonces voy a tener que sumar todo. El problema es que están en fracciones. Entonces yo voy a utilizar el método de la adición de fracciones de la búsqueda del mínimo común múltiplo. Y voy a buscar el mínimo común múltiplo entre el 2, el 3 y el 4. En este caso es 12. Después me voy a hacer la pregunta. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 12? Y cabe 6 veces. Y ese 6 va a multiplicar a mi numerador. 6A. Más. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 12? 4. Y ese 4 va a multiplicar a mi numerador. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 12? 3. Y ese 3 va a multiplicar a mi numerador. Ahora reduzco términos como lo estábamos haciendo antes. 4 más 6 son 10, más 3 son 13. 13 a 12avos o dividido en 12. Entonces aquí me queda un monomio con coeficiente numérico 13 doceavos. ¿Se entiende? Esa es la idea. El grado de dificultad de estos ejercicios está en cómo nosotros vamos recordando la operatoria con los números que habíamos trabajado antes. Es decir, tengo que recordar todo lo que sé de números naturales, tengo que recordar todo lo que sé de números enteros, tengo que recordar todo lo que sé de números racionales, es decir, de la suma de fracciones y decimales. ¿Qué implica eso? Que estamos en un nuevo contenido, pero que este nuevo contenido usa como conocimiento previo todo lo que hemos trabajado hasta el momento. Incluso, como pudieron observar en los ejercicios de valoración, también recordamos la materia de potencia. Así que es bastante completa la explicación de las materias que necesitamos. Vamos a hacer lo mismo, pero primero vamos a ver los términos semejantes. Vamos a observar que tengo a cuadrado y que tengo a cuadrado b y ab cuadrado. No son lo mismo. Entonces vamos a agrupar. Voy a agrupar el a cuadrado b y voy a buscar otro a cuadrado b. Aquí. Aquí tengo varias formas de resolver. Puedo haber resuelto buscando el mínimo común múltiplo entre todos o puedo agrupar los que están listos. Si uno observa en este caso, tengo aquí en este ejercicio quintos. Por lo tanto, este factor literal que se repite, que es a cuadrado b, está en quintos. Entonces podría resolver de inmediato de esa forma. Mentalmente lo que estoy resolviendo es un quinto
menos 6 quintos. Como son quintos, se mantiene el denominador que es 5 y digo 1 menos 6, menos 5. Y eso me da menos 1. Por lo tanto, la reducción del primero es simplemente menos el factor literal. Lo vamos a anotar al tiro, en un segundo. Estoy corrigiendo algo. Entonces vamos, esto que acabamos de reducir, simplemente dijimos que era menos 1. Recuerden que el menos 1 como coeficiente numérico no es necesario escribirlo, entonces me va a quedar menos a cuadrado b. Ahora voy a resolver el otro. Tengo AB cuadrado, entonces tengo que resolver el ejercicio menos 2/3 más 3/2. Busco el mínimo común múltiplo, que en este caso es 6, por lo tanto puedo usar método mariposa o puedo usar mínimo común múltiplo y me da exactamente el mismo resultado. Y voy a multiplicar 2 por menos 2, me va a dar menos 4, más 3 por 3, me da 9. Menos 4 más 9 me da 5, que serían 5 sextos. Positivo porque el 9 es más grande, entonces serían 5 sextos. ¿De qué? De AB cuadrado. Y lo otro lo borro. La idea es que cada uno vaya haciéndolo de la mejor forma posible. De hecho, en la pauta yo se los voy a subir buscando el mínimo común múltiplo entre todos y simplificando las fracciones. Y ustedes van a decidir qué es lo que les era más fácil. Espero que con esto les haya quedado claro este ejercicio. Recuerden que yo voy a borrar, pero que ustedes pueden pausar el video si necesitan más tiempo. Y siempre la recomendación es primero resolver de forma personal, individual y autónoma, y después revisar la pauta o el video. Continuamos entonces. En el siguiente ejercicio, todos tienen como factor literal la letra M. Entonces voy a trabajarlos todos juntos. Recuerden que cuando no hay escrito como fracción, lo que implica es que el denominador era un 1. Voy a buscar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. En este caso, entre el 2, el 3 y el 4, dijimos que ya nos daba 12. Habíamos hecho un ejercicio por esos mismos números. ¿Cuántas veces cabe el 1 en el 12? Cabe 12 veces. Entonces vamos a multiplicar el numerador por 12. 12m. Menos, ¿cuántas veces cabe el 12 en el 12? Serían 6 veces. Y 6 por m, 6m. Más. ¿Cuántas veces cabe el 3 en el 12? 4. Y 4 por 2 son 8. 8. Menos, ¿cuántas veces cabe el 4 en el 12? Serían 3. Y 3 por 3. Signos iguales se suman, signos distintos se restan. Por lo tanto, lo que tengo aquí es 12 más 8 serían 20m. Eso lo vamos haciendo cálculo mental. Y 6 más 3 sería menos 9m. Signos iguales se suman, sumé el 12 más el 8 y el 6 más el 3. Y signos distintos se restan. 20 menos 9 serían 11. 11m y queda positivo porque el valor absoluto de 20 es mayor que el valor absoluto de 9. Y borramos este cálculo que hicimos que era menor. Resolvemos el siguiente ejercicio.
Cuando hay una expresión algebraica me refiero con más de un término en el numerador, tengo que tener mucho cuidado al resolver. Entonces lo que hacemos aquí es pensar como que hubiera un paréntesis. Vamos a repetir el mismo proceso, pero vamos a recordar que es como que si aquí hubiera un paréntesis. Y resolvemos. Mínimo común múltiplo sería el 10. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 10? Serían 5. Y 5 va a multiplicar a todo lo que está en el numerador, que en este caso es 3a menos b. Más el 5 en el 10 cabe 2 veces, y ese 2 va a multiplicar a todo lo que está en el numerador. Resolvemos. Voy a dejar aquí el espacio para anotar el resultado del ejercicio. Vamos a multiplicar. ¿Cómo se multiplica cuando hay un número antes de un paréntesis? Eso multiplica al coeficiente numérico del primero y al coeficiente numérico del segundo. Es decir, 5 por 3, 15. 5 por menos 1, menos 5. 2 por 3, 6. 2 por menos 1, menos 2. Reducimos términos. 15 más 6 son 21. A. Menos 5 menos 2 menos 7. B. Y mantenemos nuestro denominador. Perdón, pasé a borrar el cálculo. Lo corrijo aquí, un segundo. Entonces aquí era 11 m dividido en 12, que era un 12. Entonces dijimos que acá era 5 por 3a menos b más 2 por 3a menos b, dividido todo eso en 10, y eso nos dio como resultado 15a menos 5b más 6a menos 2b, y eso nos dio como resultado 21a menos 7b dividido en 10. Ahí sí. Ahí quedó tal cual como lo teníamos resuelto. Siguiente ejercicio. En este tengo factores literales distintos, entonces lo primero que hago es agrupar. Puedo resolver todo el ejercicio buscando los mínimos común múltiplo, o primero ver cuáles son los términos semejantes y ver si era necesario hacer todo ese cambio. Entonces en este caso tengo 2p menos 7p. Se fijan que no hay fracciones, entonces yo puedo resolver de inmediato. 2 menos 7 serían 5p. Y lo que voy a tener que hacer es resolver la operatoria con la otra letra, que es la P. Entonces voy a más, y voy a resolver los coeficientes numéricos, que son 3/4 más 2/3. Y todo eso está con la letra P. Resolvemos. Lógicamente, el menos 5p se queda igual, así que ahí no voy a tener problema. Voy a resolver esta parte de acá. Recuerden que lo pueden hacer por el método que les sea. Aquí me equivoqué al anotar algo. Denme un segundito. Más chiquitita. Era al revés. Yo lo anoté cambiar. Era 3 medios. 3 medios. El mínimo común múltiplo sería el 4. Multiplicaríamos 4 en 4, me daría 1, 1 por 3, y el 2 en el 4 me quedaría 2,
y 2 por 3 son 6. 6 más 3 serían 9. Entonces me va a dar mi ejercicio 5p menos 5p, ahí sí, menos 5p, más 9 cuartos de q. Ahí sí, me queda resuelto. Para el siguiente ejercicio, tengo que identificar primero mis factores literales que se repiten, es decir, mis términos semejantes. Recuerden que aunque todas sean letras A, tengo que analizar que sea exactamente el mismo factor literal, es decir, la misma combinación de letras con el mismo exponente. Entonces va a ser el A solo con el A elevado a 1. Y el A son las únicas que hay. Como este tiene un 1 y este tiene un menos 1, estas dos se eliminan. Entonces no va a haber en mi resultado términos con el A. Después tengo los A cuadrados. Busco donde tengo más A cuadrado. 1 menos 2 me da menos 1. Y el menos 1 no se escribe. Menos A cuadrado. Voy a cambiar de color. Y me voy con los A cubo. Busco donde tengo otro A cubo y resuelvo. 1 más 3 me da 4 A cubo. Y por último, tengo los A elevado a 4. Tengo 1 menos 4, menos 3. A elevado a 4. Para el siguiente ejercicio tengo operatoria con decimales. Entonces tengo que recordarme cómo se suman y se restan los decimales. Lo primero que hago es identificar mis coeficientes numéricos y mis factores literales de tal forma de que yo primero observe cuáles son términos semejantes y después tengo que decidir qué operatoria tengo que hacer con esos decimales, si sumar o restar. Como siempre vamos a empezar con el primero, que sería el m, y busco dónde tengo otra m. Y voy a resolver 0,2 o 2 décimos más 1,07 o 1 entero, 7 centésimos, menos 1. Entonces, signos iguales se suman. Voy a sumar. Lo importante es que recuerde que al sumar decimales tengo que alinear coma debajo de coma, es decir, tengo que respetar el valor posicional. Una vez que tengo listo mi suma, recuerden que aquí tengo que restarle 1. Entonces voy a restar menos 1. Nuevamente es importante el valor posicional. Y llegamos al resultado que es 0,27 o 27 centésimos de el factor literal m. Borramos. Y ahora hacemos lo mismo, pero con el siguiente factor literal. O sea, ahora voy a trabajar con el factor literal, la letra n. De nuevo observamos los signos. Tengo menos, menos y menos. Todos son signos iguales. Por lo tanto, signos iguales se suman. Sería menos 0,02 o menos 2 centésimos, menos 1,03 o menos 1 entero 3 centésimos y menos 1.
Recuerden que no es obligación, pero uno puede completar con ceros el decimal finito sin problemas para poder sumar. Resolvemos. Signos iguales entonces se suman. Me daría 5, 0, 2. Como todos son negativos, el resultado también es negativo. Se me daría menos 2,05 n. ¿Se dan cuenta que el grado de dificultad solo está en recordar la operatoria con decimales? Porque las letras se van manteniendo. Entonces, los 19 ejercicios que estamos realizando tenían de todo un poco. Tenían operatoria con enteros, con naturales, con fracciones y con decimales, de tal forma que recordemos todas las posibilidades que tenemos para resolver. Vamos a resolver el ejercicio 18. Voy a buscar x cuadrado y. Creo que son solo esos. X cuadrado y, x cuadrado y, x cuadrado y. Y voy a resolver. Como todos son positivos, voy a sumar 0,5 o 5 décimos, 0,3 o 3 décimos y el 1. Sumamos de forma normal, respetando el valor posicional, alineando coma debajo de coma. Una vez que tenemos listo eso, nos vamos al siguiente factor literal. Entonces, resolvemos. X y cuadrado. X y cuadrado. Tengo 0,4 y 0,2. Signos iguales se suman y se mantiene el signo. Sería menos 0,6. X y cuadrado. En nuestro último ejercicio, todos tienen el mismo factor literal, por lo tanto se mantiene la letra A. Y resuelvo los coeficientes numéricos. Signos iguales se suman, signos distintos se restan. Por lo tanto, voy a sumar 4,141 más 1,17. Y voy a sumar el menos 2,15 y el menos 3,25. Una vez que tenga listo estas sumas, voy a restar, porque signos distintos se restan. Y vamos a resolver y nos va a quedar, por ejemplo, en este nos quedaría 5,4, porque este me da 0, reservo 1, 4. El 0 del final no cuenta, por lo tanto lo voy a contar como menos 5,4, y el siguiente me queda como 141, y le voy a sumar 1,16. Entonces resolvemos, aquí sería 1, 7 más 4 son 11, 3, 5. Y voy a restar entonces menos 5,4 más 5,3. Completo con ceros para poder hacer mi ejercicio y resolvemos. ¿Cuántas veces este vamos a pedir prestado? Este me va a quedar en 3, este me va a quedar en un 9 y este me va a quedar en un 10. Voy a decir 1 a 10 serían 9, 1 a 9 serían 8, 3 a 3 serían 0 y 5 a 5 serían 0. Por lo tanto, el resultado de mi ejercicio
El resultado de mi ejercicio entonces será menos, porque recuerden que el 5,4 era mayor, 0,089 A. Y con eso terminamos los 19 ejercicios de reducción de términos semejantes. Espero que les haya quedado mucho más claro y recuerden que si tienen alguna duda al resolver los ejercicios pueden volver a revisar el video todas las veces que sea necesario. Y en caso de mantener las dudas pueden preguntar a sus profesores durante la clase. Que tengan una muy linda jornada.